Piscis, porque después de 2 horas y 20 minutos vamos a hablar del horóscopo para Piscis. Recuerden que es un horóscopo desde el 6 hasta el 12, próximo domingo 12 de octubre. Bueno, Piscis, ¿qué propone esta semana? ¿Qué trae esta semana para ustedes los piscianos? Recoger. Una luna que se está formando en la casa 2, una luna que dice, ya te diste cuenta lo que se murió, lo que se fue. Por lo general estos aspectos, y como ustedes vienen de eclipses y vienen de situaciones complejas y todavía incluso algunas kármicas entre Júpiter y Quirón, que todavía está tenso allí, Piscis entra en esta semana con mucha facilidad para tener contacto con el diálogo propio. ¿Y a qué me refiero con el diálogo propio? La posición que tiene Mercurio, que es el planeta que rige la comunicación y lo autodidacta, está en la casa 9. Entonces, eso trae mucho aprendizaje para Piscis y le da la oportunidad y la facilidad también para poder encontrar respuestas a ciertas cosas que ustedes venían buscando o que quizás no sabían cómo hacerlo hasta ahora, y eso facilita. Experiencias también neptunianas, cuando Quirón tiene un aspecto quincuncio con Plutón. El aspecto astrológico que se está formando con la entrada de Mercurio hacia Neptuno en Aries, para ustedes los Piscis los favorece mucho porque su planeta regente es Neptuno. Todo lo que toque Neptuno, ahora retrogradando a 0 grados de Aries, pues obviamente los va a tocar. Mercurio facilita a través de este quincuncio una posición, un aspecto de 150 grados, para que esta semana ustedes puedan estar mucho más intuitivos y evidentemente pase algo o pase una experiencia, llamémoslo de este tamaño, para no poner palabras que no son, tener una experiencia muy neptuniana, pero a la vez muy real, que para ustedes por lo menos haga mucho clic o haga mucho insight. Sobre todo Mercurio en la casa 9 pues trae un mensaje de aprendizaje del más allá. La casa 9 es el más allá, la casa 9 es el extranjero, pero no solamente extranjero de viajar a otro país, sino extranjero de algo que no está tan cercano a mí. Digamos que lo que ocurre en la casa 3 está más cerca a mí. Mercurio en ese viaje y en ese quincuncio con Neptuno pues trae algún mensaje, algo que les pueda conectar y hacer mucho ruido en relación a valorarse y a empoderarse bien para Piscis. Enhorabuena, que lo pueden también necesitar algunos de ustedes con esta luna llena en Aries, que les da ese reconocimiento de lo que ustedes han venido haciendo. Saturno sigue haciendo un trabajo de introspección, ahora más a profundidad de Piscis, en el grado 27, y aquí puede estar lo más, o la sustancia más agradable, llamémoslo así, que es lo que decíamos al inicio del live, en relación a un trígono que ofrece Júpiter desde la casa 5 en relación a Saturno. No todos son malas noticias, también hay formas de divertirnos, también hay formas de ser alegres y volver a ser como niños. Júpiter en ese trígono con Saturno le dice a Piscis, está bien y es válido relacionarse con volver a ser niños, con volver a conectarse con esa fluidez de la casa 5 o de lo que ustedes puedan tener en profundidad con los demás. ¿Qué más ofrece Piscis para esta semana? Creo que lo peor que puedes hacer, si eres de signo Piscis, ascendente en Piscis o luna en Piscis, es el tema de la crítica o la pareja. Esto que decíamos al inicio del live esta mañana, pues es lo que menos deben hacer, sobre todo cuando se tiene la oposición entre Saturno y Venus. Ahí, de pronto con la pareja o con los demás. De pronto Piscis no mirar tanto el error en los demás, sino aprender a través de eso. Lo mejor que nos puede enseñar la casa 7 o Venus en la casa 7 a través de la crítica o la exigencia de los demás es una palabra que en lo personal me gusta mucho, que es sublimación. Sublimar. Claro que puede algo disgustarme del otro, ni más faltaba. Si de pronto esta semana, Piscis, ascendentes o lunas, les disgusta algo de la otra persona y sienten la necesidad de cambiarlo, pues antes de hablar con Mercurio, en este caso en Escorpio, en cuadratura con Plutón, antes de decirle algo al otro que cambie o que quite o que deje de ser o que deje de hacer, cualquiera de las dos, antes de hacerlo hacia afuera,
pues respiren y cuenten hasta 10, algo que no les queda difícil, ustedes son un signo muy compasivo. Entonces acudan a esa compasión genuina que es de ustedes, llénense de esa fuerza que les da la luna llena en Aries y tengan ese temple para decir, bueno, ¿por qué me incomoda tanto que el otro sea así? ¿Por qué será que me detona tanto que la otra persona diga o haga esto o sea así? ¿Por qué será que la existencia del otro la veo tan difícil para mí? Y van a encontrar grandes cosas. Mercurio, ese también es el mensaje que trae en un quincuncio de decir, ya comprendí, claro, esto me falta incorporar o esto no lo he incorporado, o a lo mejor estoy siendo muy crítico con el otro por esto, o a lo mejor estoy siendo muy egoísta en este sentido y no lo había visto y podamos aprender, comprender y demás. Yo creo que ese es el mensaje más contundente de poder vivir a Saturno en oposición a Venus, tomando un poco de horoscopía para analizar la energía de Piscis. Además que el nodo norte siguen ustedes generando un punto de anclaje, un punto de apoyo y haciendo un trabajo más de introspección y más hacia mí mismo que hacia afuera o hacia tener en cuenta el otro. Esa parte está muy buena. Esa parte está muy bien. Dice por acá Fernando, yo tengo a Mercurio natal en casa 9. Imagínate, si tú tienes a Mercurio natal en casa 9 y ahora mismo tomándolo desde el punto de vista del grado 0 de Aries, analizando la energía de Piscis, pues Mercurio se ubica también en la casa 9. Entonces como que el mensaje es muy contundente, ¿no? Recordemos algo clave que lo estábamos diciendo al inicio, pero quizás vale la pena precisar, hablando del último signo. Mercurio está en cuadratura con Plutón. Mercurio en cuadratura con Plutón me dan más ganas de que el otro cambie, de decirle al otro qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que ser antes de hacerlo. Entonces, ahí es donde más trabajo de introspección debe hacer también Piscis. Aunque Piscis no se caracteriza por ser un signo, en este caso, que le guste tanto confrontar al otro, no. Piscis puede caer más en una nostalgia, digámoslo así, antes de comprar una pelea. No es un signo que le gusten los problemas. De por sí es raro que una persona Piscis, ascendente o luna, esté en conflictos. Buscan mucho mediar. No les va a quedar grande esta energía de Saturno-Venus. Creo que lo van a saber administrar muy bien. Y por el contrario, muy optimista esa luna llena que se va a mostrar el martes 7 de octubre en la casa 2 a través de los recursos y los propios valores. Nada que ocuparse a través de su planeta que ya está retrogradando, Neptuno está retrogradando hacia su signo, a generar los últimos toques y eso les va a terminar de dar la energía, la fuerza que se necesita para iniciar el 2026. Digo 2026 porque una vez Neptuno ingrese a Piscis, no volverá a estar en Piscis nunca más, sino va a ser el debut del 2026, donde verdaderamente ustedes, los piscianos, van a despedir a Neptuno, va a ser el otro año. No es que ahora porque Neptuno esté en Aries ya lo hayan despedido, no. Entró a Aries, pero está retrogradando y hasta el otro año van a cambiar estas energías, ¿no? Claro, mirar el espejo interno. Hoy me inscribí al grupo de astrólogo en YouTube. Gracias por compartir tu conocimiento. Resoné mucho con tu visión de la astrología. Fernando, bienvenido. Un abrazo para ti. Nos vemos en la membresía. Claro que sí. Un abrazo. Gracias también por la confianza, ¿no? Porque lo bonito de esto y una de las partes que a mí me encanta de la astrología es que la podamos fusionar con la parte psicológica, para que la astrología se vuelva como un diario y se vuelva como ese poema que nosotros vamos leyendo acerca